Vamos a revisar otras informaciones: inundaciones, calles bloqueadas y problemas de acceso al agua. Es la dramática realidad que diferentes vecinos acusan tras las construcciones de edificios en las cercanías de un humedal. Interpusieron un recurso de protección pidiendo que las autoridades detengan estas construcciones. El reportaje es de Francisca Enríquez. No más lucrar con el humedal, no más lucrar con el humedal, no más lucrar con el humedal. Durante casi 10 años, una comunidad entera espera una respuesta. Suma y sigue. Esto no va a parar. Decenas de familias que culpan a las autoridades por no poner límites a construcciones en terrenos en zonas de inundación. Terrible, porque acá es donde yo elegí para pasar mi vejez. No sé si podría seguir después más adelante. Se nos corta el agua, no podemos duchar, no podemos lavar la loza. Eso en pandemia es terrible. Esto se inunda. Aquí no necesitamos ningún tsunami para que esto ocurra. Un lugar en donde escasea el agua y que recibe año a año más gente. Hoy exigen protección de un humedal que no es solo la única fuente de agua en una zona donde predomina la sequía, sino que también les podría salvar la vida ante una eventual catástrofe natural. Nosotros llegamos con mi esposa a Los Mois hace 12 años, buscando el lugar definitivo para el retiro. En esa época todavía los dos estábamos trabajando. Compramos esta casa muy antigua, una casa como de 40 años, la remodelamos y finalmente hace como 2 años estamos viviendo definitivamente aquí, los dos retirados. Esta es nuestra casa para el resto de nuestra vida. Nicolás Ferraro y su esposa Arminda jubilaron pensando que la localidad de Los Molles, que queda a 2 horas de Santiago, sería su último lugar de destino. Con casi un total de 700 habitantes, creyeron que este punto sería sinónimo de tranquilidad, un buen vivir y una mejor calidad de vida. Compramos acá con la idea de que era una caleta, era chiquitito, donde podías ir a la playa, tenías como muchas libertades. Y ahora con todo esto de los edificios, con todo lo que se está planeando hacer, secar el humedal, no quiero que mis nietos vengan a la playa y tomen número. No tuvo que pasar mucho tiempo, dicen, para tener que lidiar con una dramática realidad que se encuentra oculta y que comenzaron a vivir cada invierno, época del año que les recuerda que no viven en una zona tan segura. Obviamente el mar entró, recuperó su espacio y aquí vemos cómo se forma la laguna. Lo peor de todo que queremos explicarles de que en toda esta área de agua, no solo los edificios que ven atrás o los horribles edificios que se aprobaron atrás, sino que donde está el agua hay proyectos inmobiliarios presentados en la municipalidad. Con esta escena llegamos a esta comunidad. Manifestación ciudadana molesta al ver cómo el humedal que se encuentra a su costado se está poniendo en riesgo por el crecimiento inmobiliario. Acusan que no es una zona apta para la construcción porque, según dicen, es una zona inundable y los edificios bloquearían la ruta de escape directa ante un desastre natural como un tsunami o un aluvión. Este último fenómeno ocurrió en esta zona costera el 2002. Está construido sobre agua, prácticamente, abajo hay agua. Un día puede haber un cataclismo y eso se va a ir abajo. Esta es zona de aluviones. Solamente con una simple marejada, que tampoco es gran marejada, tú ves que están inundadas las calles. Esta es una de las 2 calles de acceso a la zona de playa y a la zona de caleta y a la zona de restaurantes del pueblo. Esas son nuestras calles. Inundaciones que todos los años se han producido, dicen, porque los edificios han hecho retroceder el humedal que sustenta la ecología de esta zona de Valparaíso y que incluso con las lluvias es mucho peor. Estos registros de años anteriores reflejan cómo las calles se han convertido en verdaderas lagunas. Como podemos apreciar, la calle Hermanos de la Costa está tan anegada que es posible transitar en kayak sobre ella. Porque los humedales costeros cumplen un rol fundamental que es amortiguar el efecto de las marejadas, el efecto del cambio climático. Entonces, cuando nosotros eliminamos un humedal, además de perder todos los servicios ecosistémicos que nos proveen, esto también nos perjudica a nosotros como habitantes del sector. No va a haber nada que amortigue el impacto y va a arrasar con lo que hay ahí. La organización Protege Los Molles lleva años luchando contra las inmobiliarias. Incluso llegaron hasta la Corte de Apelaciones para frenar el primer proyecto inmobiliario que se intentó construir, pero que sin embargo no hubo resultados.
Alegábamos el 2015 exactamente lo mismo que estamos viendo hoy día, o sea, la amenaza del humedal y grandes irregularidades, diría yo, de parte de los permisos municipales que se otorgaron. Culpan directamente a la Dirección de Obras Municipales de La Ligua por no reconocer que existe un humedal en la zona y seguir construyendo sin discriminación. Además, dio permiso a esta nueva construcción, sabiendo que hay una ordenanza municipal anterior a la solicitud del permiso en el cual protege el humedal. Entonces hay una serie de, yo te diría que de irregularidades y de falta de profesionalismo de parte del municipio. Nicolás, junto a otros vecinos, iniciaron el movimiento Cabildo Ciudadano de Los Molles. Con la asesoría de un abogado buscan ponerle fin de una vez por todas a estas edificaciones que según ellos serían una bomba de tiempo. Se pasó a llevar la ley 19.300, que establece que los proyectos inmobiliarios deberán sujetarse al sistema de evaluación de impacto ambiental. ¿Cuándo? Cuando modifique las conductas de las personas que viven donde se va a desarrollar este proyecto inmobiliario o afecte un humedal. Y estas dos cosas están presentes. Hablan de un proyecto de 195 departamentos de 6 pisos, al que se le suma otro problema y que afecta directamente a los locatarios de Los Molles y pronto le contaremos. Pero ¿qué es lo que dice la municipalidad al respecto? ¿Reconocen que se está generando un daño en esta localidad? ¿Cuál es la razón para seguir entregando permisos si no cuentan con estudios de impacto ambiental? No depende del municipio, depende en este caso de la Seremi del mismo. Hoy en día rige un instrumento de planificación territorial a nivel intercomunal, que es del año 96. Lamentablemente, como el instrumento es muy antiguo, no reconoce la realidad, ¿cómo se llama?, de propia del humedal o del estero de ese sector. El panorama actual, el instrumento que está vigente, lo único que hace es favorecer a las inmobiliarias que quieren construir. Desde la Seremi de Vivienda de Valparaíso nos indican en un comunicado que se está realizando una actualización de la planificación de esta zona, donde se reconoce el humedal y un área de riesgo de inundación. Pero el problema no es solo con las inundaciones, sino que con algo mucho más delicado, la falta de agua. Si antes con los edificios teníamos problemas, ahora los problemas son mayores. Tengo temas con la calidad, hay veces que el agua es una verdadera salmuera, ni siquiera para cocinar. Tú te duchas y es como que estuvieras bebiendo agua salada. La ropa me sale manchada, con manchas de color gris, por lo tanto la ropa se pierde. El 6 y 7 de febrero de este año, la localidad de Los Molles simplemente se quedó sin agua. Una situación que no es nueva, pero que temen que con el último proyecto de 195 departamentos simplemente el suministro colapse. Está tan normalizado el problema que no tenemos agua potable que la gente ya ni siquiera denuncia los cortes de agua porque lo denuncia y no pasa nada. No logramos entender cómo, no habiendo disponibilidad de agua por población actual, se otorgan permisos de edificación para edificios de 200 departamentos. La misma municipalidad que entregó los permisos de edificación ofició a la Superintendencia de Suministros Sanitarios para aclarar y supervisar a Agua San Isidro, consultando si aún no se han conectado los nuevos departamentos, cómo se dará dotación sin que el sistema colapse. Cumplir con el servicio y no debiese pasar eso, ¿sabes? De que la planta colapse, un fin de semana entero colapsada la planta, es una de las vías principales de Los Molles. Por eso se ofició a la Superintendencia de Servicios Sanitarios. Hasta el día de hoy no hemos tenido respuesta. La empresa ha solicitado un plazo adicional para responder a este requerimiento. La CIS ha otorgado un nuevo plazo, esta vez perentorio, y posteriormente evaluará los antecedentes que informe la empresa y fiscalizará su implementación. Con la angustia de no tener respuestas, Fernando junto a algunos de los vecinos presentaron un recurso de protección contra la constructora. Quieren detener el proyecto. Incluso llegó el nuevo gobernador electo para apoyar a los vecinos, comprometiéndose con la protección de los humedales. Vamos a ser extraordinariamente rigurosos precisamente en la protección y defensa del patrimonio material, del patrimonio inmaterial, del patrimonio natural y también del patrimonio vivo de nuestra región, poniendo por delante siempre la preservación y la protección de nuestras comunidades y de nuestros territorios. Una dramática realidad para los cientos de habitantes que
hoy dependen de un instrumento antiguo que beneficia a las inmobiliarias, pero que hoy tienen la fe puesta en la Ley de Humedales Urbanos, recién aprobada en el 2020 y que ayudaría a resolver este conflicto. Hasta el final de este reportaje, ni la empresa de Aguas San Isidro ni RD Constructor S.A. quisieron referirse a su responsabilidad en estos hechos. Y tras terminarse la elaboración de este reportaje, una noticia muy importante: la Corte de Apelaciones acogió el recurso de protección de los vecinos, por lo que se deberá detener esta polémica construcción del edificio.